Hablaremos entonces de las prostitutas de Boulogne. Nos ubicamos en Francia en el año 1804. Por esos tiempos Napoleón dejó París para dirigirse a Boulogne, donde 60.000 hombres esperaban que la flota francesa fuera suficientemente poderosa como para permitir un desembarco en Inglaterra. En todos los puertos franceses del canal, me refiero al Canal de la Mancha, se construían apresuradamente barcos, botes, cañones, todos destinados a trasladar la expedición más ambiciosa de todas cuantas había planeado Napoleón. Llegó entonces Napoleón y empezó a inspeccionar el asunto y quedó encantado por cómo iba creciendo su fuerza. Y en realidad estaba bastante contento porque ingresaba de nuevo en una atmósfera militar después de 8 meses de no salir del palacio. Meta intrigas, amores cortesanos, bailongos, fiestas de disfraces, cantantes, en fin. Cuando salió y se juntó con sus compañeros de armas, le sintió un poco el gusto a esto. Creyó que tendría un tiempo para eludir asuntos de amantes y concentrarse solo en la invasión a Inglaterra. Pero no fue así. Estos 60.000 hombres que estaban acantonados en Boulogne ocupaban la preocupación de las damas. Imagínese, claro. Quienes, en su mayoría, en realidad deseaban ser víctimas de las deliciosas brutalidades de un artillero, de un furriel, de un granadero o de un corneta. Nunca falta un corneta en el ejército. No. Cuando los regimientos llegaron a Boulogne, las ciudadanas más serias, bueno, habían salido, se habían asomado a los balcones, y al ver a los soldados habían sentido como un delirio que el solo patriotismo no alcanzaba a explicar. Sí, es cierto. Muy bien. Mucho fervor. Dice el cronista: contemplando a aquellos soldados, algunas habían sentido por su espina dorsal un temblor voluptuoso. ¡Oh! ¡Cómo me gustan las mujeres que sienten al asomarse a los balcones temblores voluptuosos en sus columnas vertebrales! Qué lindo. Mirá cómo le tiembla la espina, decía uno. Después de una semana, como ninguna mujer había sido tocada por los soldados del emperador, algunas más entusiastas se acercaron ellas mismas al campamento militar, pero existía un problema. Había un ejército de unas 200 prostitutas que rodeaban a los soldados y creían tener exclusividad sobre ellos. Si las damas que no eran prostitutas se entregaban por amor o por gusto a estos muchachos, las prostitutas temían perder el negocio de esos 60.000 energúmenos. Entonces, cuando estas señoras respetables se acercaron a los soldados, fueron brutalmente desalojadas del lugar por aquellas que comerciaban con su amor y hacían eso de eso un modo de vida, no por sport, ¿no? La profesión, claro. Bueno, sorprendidas por la violenta expulsión de las damas del pueblo, estas mismas llegaron a su casa, se las tomaron. Sí. Pero días después, desesperadas de amor, vio cómo es una. La espina dorsal me acosa. Algunas de ellas volvieron y una sola, logró entablar conversación con un militar. Epa. La entrevista no duró mucho, porque una horda de prostitutas salió de una tienda de campaña y se precipitó sobre el soldado con el que esta mujer estaba conversando. Se armó la horda. Sí. La mina tuvo que salir rajando. Por unos días, las damas del pueblo no volvieron a entrometerse. Cada noche las prostitutas se disponían en sus tiendas respectivas y allá por las 9 de la noche recibían a los hombres. Llegaban de 10 en 10, imagínense, éramos 60.000. Teníamos que hacerlo rápidamente. Cada una de estas muchachas de Boulogne consolaba a 30 o 40. Habían puesto unos cartelitos, además, que decían cosas tales como: soy una chalupa inglesa dispuesta a ser hundida, o prueba tus armas antes de la conflagración. Ajá. Y otros carteles que me estoy imaginando. Pero vino a suceder algo curioso. Después de pasar 8 días entre los soldados,
Napoleón quiso conocer a una muchacha y le dijo al mariscal Murat lo siguiente, que fue después su cuñado y que lo traicionó. Le dijo lo siguiente: mira, Murat, porque él le decía así, Sí. desde hace algunos días no veo más que tipos bigotudos y ya estoy podrido. El mariscal Murat le dijo que conocía a una hermosa pueblerina que sentía los más grandes deseos de verlo. Esos son amigos. Napoleón se entusiasmó y preguntó qué tal era la mina. Claro. Murat, que como buen cortesano ya había tomado la precaución de sondear a la dama antes de proponerla. Sondearla en un sentido Claro, visual. sí, sí. Dio numerosos detalles muy estimulantes. La misma noche, el emperador envió a buscar a la dama, que se presentó al galope tendido, y lo amó a los pocos minutos. Solo sabemos que se llamaba Henriette, que era verdaderamente hermosa y que no pertenecía, desde luego, al grupo de las prostitutas. Cuando las prostitutas se enteraron de que una mujer había amado al emperador y que no era de su bando, se armó la podrida. Según el cronista, el bando de las enamoradas impagas se encaminó hacia el campamento de prostitutas para burlarse maliciosamente por el triunfo que habían obtenido al ser una de ellas homenajeada por Napoleón. Cuando oyeron las burlas, las prostitutas salieron de sus tiendas furiosas y se precipitaron sobre las visitantes. La colisión fue terrible. Después de un par de horas, cuando por fin pudieron ser separadas por los soldados, una había muerto, 30 habían perdido los dientes, 18 estaban medio estranguladas y 5 no tenían pelo. Pero eso Este último dato es solamente una curiosidad, ¿no? Tenemos la visita de alguna de ellas incluso por Qué ahí. informe prolijo, puntilloso. Napoleón, al ser informado de estas terribles noticias, se asustó, porque no quiso que los soldados se distrajeran respecto de la misión en Inglaterra, ¿no?, por un inconveniente de esa naturaleza. Entonces hizo dos cosas. Primero abandonó a Henriette y luego ordenó que nadie amara a nadie hasta que la salida al mar se efectuara. Una medida drástica. Prohibido cualquier clase de trato sentimental. Listo, chao. Firmado Napoleón. Así entonces las tiendas de las prostitutas de Boulogne fueron desmanteladas y las muchachas se fueron a otros lugares, naturalmente. Las otras chicas, las mujeres del pueblo, tuvieron que clausurar su entusiasmo y se limitaron a vitorear a las tropas desde los balcones castamente. Para ser loca y no ganar nada, más vale ser honrada. Como todos sabemos, la expedición a Inglaterra nunca se concretó. Napoleón decidió guardarse aquellos ejércitos para luchar en el Rin, luchar contra los austríacos y los rusos, con las suertes cambiantes que ya conocemos. Me gustó esta breve historia que elude lo general y lo filosófico, y está contada como por uno que estaba parado allí, ¿no? Sí. Creo que proviene de Michelet esto. Ah, Michelet, y claro. lo cuenta como alguien que estaba parado allí, no dice los imperios, nada. Mire lo que pasó, ¿no? ¿Y qué debe hacer el historiador con esta anécdota, me pregunto? No sé, si tiene ganas, integrarlas a un corpus de otras anécdotas, a lo mejor que apunten para el mismo lado. Sí, por ejemplo, consultar a algunos de los oficiales menores de Napoleón, porque tanto Ney como Murat, como esta gente, estaban un poco comprometidos. Pero agárreme un teniente Bullard, que seguro andaba por ahí. Es probable, es probable. Bullard perteneció- Busque alguna coincidencia. Y después narre y Ilvane, como si fuese Ilvane, ¿y era- con qué hilo? Mm. Con el hilo de una visión del mundo. Sí, señor, muy bien. Muy linda cita. Bueno, ojalá que este programa tenga un poco de ese hilo, un ¿Cómo poco no? de ese hilo, y que estas anécdotas deshilachadas que contamos signifiquen algo que por ahí nosotros no sabemos del todo, y que a lo mejor alcanzamos a comprender tarde, cuando ya no estemos haciendo este programa, o quizá
sean comprendidas por otros. Sí. Pero sí, ojalá haya un hilo secreto, ¿no? Una mínima regularidad que lo haga inteligible ante voluntades superiores. Algo que hilvana es justamente una especie de bandera que esté hecha de la materia de que están hechos los sueños, como los halcones y los malteses al mismo tiempo. No está mal. ¿A quién dedicar esta historia? Yo querría decir, querido Alejandro, que primero la que merece la primera dedicatoria es Enriqueta o Henriette, Sí. que supo hacer las cosas de tal modo de ir a ver al personaje adecuado, que era Murat, como para colarse en el lecho del emperador. Porque si hay una cosa que una no olvida es haber pasado una noche con el Cire, con su majestad, Claro. con Napoleón Bonaparte. En segundo término, a ese Murat, no el traidor que vendrá, sino aquel que supo tener el ojo como para que Napoleón la viera y dijese, no me traigas este bicharraco. Y Fue si no, además un soldado muy valiente, un soldado muy valiente, un mariscal destacado. muy eficaz, hasta que en determinado momento, tal vez impulsado por su mujer, resolvió Sí, traicionar quizás sin duda. Y finalmente también deberíamos pensar en todos aquellos soldados, aquellos militares que, lejos de confundir los terrenos, accedían al favor de esas buenas mujeres, como mujeres de Atenas pero pagas, en vez de confundir la prostitución con el servicio a la patria, cosa que hemos visto muy de cerca, y que no confunden justamente el saciar sus bajos instintos con el erario público, sino con una mujer a la que no volverán a ver. A la patria la tenemos que sufrir todos y eso nos convierte en hijos de una gran siete. También yo quiero hacer una mención a aquella mina que se había levantado al primer soldado, aquella dama pueblerina, y que tuvo que salir rajando. Imagínense usted, la tipa estaba ahí, bueno, se me levantó un soldado y cayó en batallón a impedírselo, ¿no? Quisiéramos también, deberíamos dedicárselo también al amigo Scott Ridley, que es el único que narró de una manera elegante, correcta, precisa, bella, además, la forma en que se movían las prostitutas con los soldados de Napoleón en una película llamada Los Duelistas. Los duelistas. Una gran Sí, película. sí, sí. Alquílenla, miren, en este mismo local. Pero Los duelistas está inspirada en el duelo, ¿no? Está en el duelo un cuento de Joseph Una novela de Conrad, Joseph Conrad, sí, una novela corta en realidad. Novela corta, es un cuento, sí, como una usted novela, quiere, sí. ¿no? Eran dos tipos que estaban empecinados en batirse, Uno en particular, Gabriel uno Ferró. en particular, el otro no, sí. Y se batieron como durante su vida, a cada rato. Sí, desde Igual. Alemania hasta Bueno, después de hemos Napoleón. ido a la discoteca y ahí nos hicimos rápidamente, en ausencia del discotecario, Estaba seguramente en una casa de mala fama. probablemente en una casa de tolerancia, con la milonga de la milonga de Mariano Mores, Taquito Militar, para rememorar, para conmemorar, diría Borges, esa especie de ansiedad castrense de Napoleón después de tanto andar entre polleras. Escuchemos a don Mariano Mores en Taquito Militar.